Los invito a considerar la siguiente historia, la siguiente posibilidad. Si una persona llegara al interior de una selva, digamos una selva amazónica, y encontrara en el centro de esa selva un árbol y comiera de un mosto de las hojas de ese árbol porque tenía hambre, y diera la casualidad que entrara en un largo sueño como producto de esa ingesta de hojas, de ese alimento, de esa pieza de ese árbol, algo parecido a lo que le llamaríamos acá alucinación o experiencia visionaria, y estuviera largas horas en un ensueño, y con el paso de las horas y del atardecer o de la noche se levantase y recordase todas y cada una de las experiencias que tuvo a raíz de haber ingerido esta pasta vegetal amazónica. La experiencia que la persona tuvo en estado de ensoñación en relación a la pasta vegetal nos permitiría concluir que la pasta vegetal que la persona fumó, ingirió o degustó causó lo que vio o que lo viera. Parece un juego de palabras, pero es mucho más profundo de lo que puede parecer sugerir en un primer plano de comprensión. Y me parece que en la respuesta a esa pregunta pudiera explorarse el intento de la respuesta a la pregunta que probablemente no la tenga y sea una pregunta cuyo destino sea no ser respondida de modo definitivo, de si acaso la mente es o no el adentro o el afuera del cerebro. La mente y el cerebro guardan una relación de identidad físico-material. La mente es un epifenómeno del cerebro o de las funciones de los sustratos neurológicos, como pudiera inclinarse a sostener grandes sectores del pensamiento científico. O la mente es una dimensión convergente al cerebro, pero distinguible de él. Otros en un enfoque más sociobiológico, en un enfoque más sistémico, han dicho algo así, como que la mente es el cerebro más la cultura. La mente es el cerebro más el conjunto de los seres en interacción recíproca y dinámica, lo cual nos lleva a pensar en la noción y en la idea de las propiedades emergentes, de estas cualidades que surgen del fenómeno y el movimiento de la interacción de las partes de un fenómeno, pero aunque surgen del fenómeno no pueden ser identificadas como el efecto discreto de una parte de ese fenómeno. La pasta que consumió el viajante que se internó en el bosque indígena causó la ensoñación que vio o lo que vio o que lo viera. Dos posicionamientos distintos ante la realidad, dos posicionamientos distintos ante el misterio de la mente y ante el misterio del cerebro, de la posible relación de identidad entre ambos o de diferencia. Pensaría yo y se me ocurriría pensar en algún artefacto electrodoméstico, digamos una radio o un televisor, y cuando de momento yo prendo una estación de radio o prendo la radio y lo calibro la sintonía de la radio en alguna banda de frecuencia modulada o de amplitud modulada, y en esa banda de frecuencia puedo escuchar una orquesta sinfónica, si la banda sería en Puerto Rico
un cuadrante 91.3 alegre, o sería alguna melodía de rock suavizado y fresa, cuadrante 97.3 Magic, o cualquier otro género musical asociado a cualquier otro cuadrante, y me sentara a contemplar y a disfrutar la experiencia de ese sonido junto al radio que lo emite, y pudiera preguntarme si acaso es el radio de donde emana el sonido la causa de la melodía que escucho, o lo es acaso la estación transmisora del canal de la banda de radio que ese instrumento electrodoméstico y discreto, separado, único, codifica y me hace posible a la audición. Si fuera un televisor y prendiera el televisor y con el control remoto ajustara una estación y viera una película, ¿qué sería el aparato del televisor en relación a la película que estoy viendo? La causa de la que emana la película, el guión y el argumento que contemplo, o el instrumento, el medio que posibilita y viabiliza la experiencia de la película que contemplo. Que pudiera ser una transmisión electromagnética que existe en el aire, o sea, en el afuera del televisor, una transmisión radial electromagnética que existe en el afuera del radio, pero que el radio y la televisor o televisión codifican y viabilizan como una experiencia sonora que disfrutan mis oídos, o una experiencia audiovisual que disfruta mi cuerpo entero, mis oídos y mis ojos. ¿Cuál es la fuente de la que emanan las experiencias que podemos percibir como soñadas, las experiencias que podemos percibir como fantásticas, las experiencias que podemos percibir como reales, como posibles? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es el medio y cuál es la fuente? ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito? ¿Cuál es el fondo de la experiencia de una pregunta como la pregunta sobre la sede de la mente, de una pregunta sobre la sede del misterio del cerebro, y de esa relación, digamos, holográfica, que nos permite seguirnos preguntando si es acaso o no la mente el afuera o el adentro del cerebro fisiológico y de nuestra experiencia orgánica?